Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el gusto de poder platicar con la doctora Josefina Alberú, que la doctora Alberú es una de mis ídolos personales y estoy muy honrada de que esté aquí con nosotros. La doctora es cirujana de trasplantes, fue muchos años jefa del departamento de trasplantes en el Instituto Nacional de Nutrición y bueno, ha sido una mentora, una líder y alguien que nos ha inspirado a muchísimos doctores y doctoras a través de los años. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, doctora. Al contrario, es un honor verdaderamente poder participar en este espacio. Creo que todos tenemos mucho que enseñarnos unos a otros. Todos los días son de aprendizaje absoluto y en reciprocidad también quiero comentar, Almel, que te admiro. Me parece una idea extraordinaria el poder compartir estos espacios que siempre nos ayudan a todos. Eso es algo definitivo. Te Muchas agradezco mucho gracias. la posibilidad. Ajá. Gracias, doctora. Si nos pudiera platicar un poco, ¿quién es usted? ¿De dónde es originaria? ¿Quién es usted fuera dentro de la medicina? ¿Y por qué estudió medicina? Sí, preguntas tan fáciles, ¿eh? Sí, bueno, hace rato estábamos comentando, como dicen, por fuera de la entrevista, que en realidad siempre como que hemos visto la vida como una aventura, ¿no? Y la vida se va presentando muchas veces en diferentes facetas, es realidad. Yo nací en Cuba, en La Habana, en el año de 1951, y por azares del destino y por condiciones familiares migramos a México, a mi patria, a México, en el año 62, donde de hecho me tocó terminar la primaria y además amalgamarme y conocer e identificarme plenamente con México. Creo que eso ha sido uno de mis mayores placeres. Nos tocó vivir en diferentes lugares de la República, no nada más en la Ciudad de México, sino en un lugar en Jalisco que se llama Ocotlán. Ahí me tocó hacer tercero de secundaria y primero de prepa en la secundaria y preparatoria Benito Juárez, que era la única donde se podía tener acceso a la prepa. Y fue toda una experiencia. Realmente creo que eso lo aquilato con muchísimo cariño. Posteriormente nos tocó cursar la carrera de medicina en Guadalajara. Intenté entrar a la UNAM, de hecho pasé el examen, pero tenían copado el espacio para quienes todavía no tenían nacionalidad, tienen un cupo limitado para extranjeros, pero se formó un grupo interesante como grupo piloto y fuimos a dar a la Universidad Autónoma de Guadalajara. De manera que una vez habiendo iniciado allí la carrera, me gustó mucho la universidad propiamente y ya concluí la carrera allá. Curiosamente, hablando un poco de la parte histórica que nos toca a cada quien vivir, me acuerdo que por ahí del año 70, yo empecé la universidad en enero del 68, y en algún momento del año 70 hubo como en todas partes, una serie de conferencias, en este caso eran de gastro y de cirugía, o sea, sobre todo cirugía del tracto digestivo, y tuvimos la oportunidad de oír al doctor Manuel Campuzano Fernández, que era, bueno, fantástico. Es un individuo fantástico en todas las facetas de la vida y no digamos en cirugía. Entonces hizo una exposición magistral de cirugía en pancreatitis crónica, cómo abría el conducto de Wirsung, extraía los cálculos, hacía una anastomosis del conducto a un asa intestinal, una cosa fuera de serie. Bueno, de eso que acabando la conferencia, lo mejor fue aproximarse y preguntarle, oiga, doctor, ¿usted cree que haya posibilidades de ir al hospital donde usted trabaja, hacer el internado? Y muy, muy, muy cálido. Sí, hombre, por supuesto, es cuestión de ir, entrevistarse, llevar los papeles, etcétera. Pues efectivamente, digo, ya ha llegado el momento y digo, vale la pena comentarlo porque también estando en esa época en la universidad era muy atractivo, podría hacer el internado de pregrado a algún sitio, por ejemplo, a Canadá. Había muchas ofertas en diferentes sitios y me acuerdo que aplicamos particularmente al hospital de Regina en Saskatchewan y bueno, la respuesta fue afirmativa y era un hospital de 1000 camas y bueno, era fantástico aquello.
Y el internado como tal empezaba 6 meses después de haber concluido la carrera. Entonces, estando en México, ya en Ciudad de México, me dice un día a mi madre, me dice, oye, ¿no te gustaría, te acuerdas que me habías comentado mucho de ese hospital de nutrición? De aquí a que te vayas a Canadá, pues a lo mejor. Efectivamente fui a hablar con el jefe de enseñanza en esa época y le dije que me gustaría estar como voluntaria haciendo algo como un internado like. Wow. Entonces me aceptaron y empecé. Bueno, fue tal el entusiasmo y el gusto por toda la estructura del instituto y la forma que escribí. No, ahí no había ni correo electrónico ni nada, había de larga distancia y correo normal. Total que escribía a Regina, al Hospital General de Regina, y agradecí muchísimo, pero que me quedaba en México. Y total que ahí concluí pues el internado, y estando en el internado se incorpora nuevamente al instituto el doctor Federico Chávez Peón, que había estado haciendo toda la parte quirúrgica de trasplante en el Mass General Hospital. Y entonces, como él estaba en cirugía experimental y nos encantaban los aspectos estos de, pues de estar ya haciendo algo en la parte quirúrgica, me acuerdo que nos invitaba a hacer prácticas ahí a cirugía experimental, y hubo la posibilidad de hacer el servicio social en investigación. Y fue fantástico porque fue trabajar en trasplante de intestino delgado en el perro. Y digo, eso era en aquella época, digo, si ahorita estamos hablando de que el trasplante es fantástico, imagínense ustedes lo que sería en el año 73, ¿verdad? Wow. Todavía no pensaban venir a este mundo. Y bueno, se dio la posibilidad y posteriormente pues hacer todo lo posible por entrar a la residencia, porque veía uno con entusiasmo real la forma, digo, quizá porque uno tenía la referencia de haber podido ver cómo se movían los residentes, el aprendizaje, la estructura misma de la propia institución, ese fervor para atención a los pacientes, el cariño a la propia institución, pues todo lo que sembró su fundador, ¿no? El doctor Salvador Subirán. Y entonces, pues bueno, hubo que presentar el examen, nos tocó en suerte podernos quedar, lo cual fue una maravilla. Y por azares del destino me tocó inaugurar como fémina, pues, la residencia en cirugía, cosa Wow. que fue lo más normal del mundo, o sea, nunca, y esto sí lo he comentado porque de repente todo el mundo pregunta, bueno, pero ¿qué tal? Había algunas, en realidad, no sé si esto depende también de cómo era en sí el grupo humano que conforma el propio instituto. Yo nunca sentí ninguna situación adversa o que hubiera menos oportunidad, por ejemplo, para ejercer y hacer o llevar a cabo algún tipo de procedimiento quirúrgico. Siento que fue muy positiva toda la trayectoria de la especialidad, lo cual aquilato muchísimo, con un cariño extraordinario, todas las amistades que uno finca a lo largo de los años, con los propios compañeros, con los maestros, con todos los que en realidad laboraban en toda la institución. Creo que fueron de los aprendizajes más bellos que uno puede tener en esa etapa de la vida. Y pues muchas cosas, como dicen, sí se dan por casualidad. Ahí conocí a mi marido, nos casamos eventualmente, ¿verdad? Y cuando terminó la especialidad de cirugía general, como ya habíamos estado participando mucho en el área de trasplante con el mentor, que era el doctor Chávez Peón, un encanto de persona, pues hubo la posibilidad de hacer un año adicional, cosa que no se había instituido aún en el instituto. Pues también tocó en suerte poder transitar esos 12 meses ya directamente en trasplante. Estamos hablando de una época en que todo lo que se sabe hoy en día de inmunosupresión, pruebas de laboratorio, infecciones oportunistas en receptores de trasplante, profilaxis, etcétera, estaba todavía bastante en pañales. Había cosas muy interesantes, pero nunca lo que ustedes hoy en día están viviendo, definitivamente. Entonces fue toda una experiencia poder llevar a cabo este año como conclusión, digamos, de la preparación quirúrgica.
un poco con la idea de después quizás hacer otras cosas. En ese momento no estaban tan claramente planteadas. Era un hecho que era fantástico el poderse dedicar a cirugía, a la cirugía de trasplante. Hubo algunos casos de pacientes que yo creo que marcaron muchísimo la intención de perpetuar toda la especialidad, o sea, de continuar en esta área. Es indudable ver gente muy joven con padecimientos, particularmente hablando de insuficientes renales, porque en esa época era lo que había como trasplante en el instituto. Pasaron muchos años antes de que empezara a haber trasplante hepático, por ejemplo. Entonces, en lo que yo terminaba o esperaba que mi marido concluyera la jefatura de residentes en cirugía, nos embarazamos, como dicen, ¿verdad? Y bueno, en realidad fue una etapa, digamos, de un poco compleja en el sentido de la ambivalencia que genera el o cuidar a los niños o continuar haciendo una carrera rápida y etcétera, porque en realidad tenía muchas ganas de la maternidad. Entonces, fue así como decía el doctor Muñoz Kappelman, que lo recuerdo con mucho cariño, era un encanto, decía que eso era como el mole, te comes un plato y luego otro plato y luego otro plato, y efectivamente nacieron 3 criaturas con tiempos no tan amplios entre uno y otro, y pues esa sí fue una decisión totalmente consciente de, a ver, digo, y se pudo, se dieron las posibilidades, entonces me dediqué durante prácticamente 10 años a la maternidad, sin que esto significara que no estaba de repente, sí, entrando a cirugía, ayudaba a amigos, ayudaba, etcétera, ¿no? Pero en términos generales era más bien como full-time mother. El tiempo pasa muy rápido, y llegó la posibilidad de algún día regresar a las andadas, como dicen, ¿no? Oiga, doctora, esta decisión que tomó está interesantísima, el haberse dedicado 10 años a sus hijos chiquitos. ¿Usted en ese tiempo sintió que estaba como fuera del juego? ¿Le preocupaba como perder la destreza quirúrgica o desactualizarse? ¿Y pensaba en perspectiva, si había un deseo de regresar, el plan era regresar a trabajar? Sí, yo no sé si a veces uno se plantea tan claro como le estás planteando, Armel, las cosas en la vida. Yo lo que sí sé es que yo estaba muy feliz, o sea, fue una época fantástica. Nunca cierra uno el libro de la práctica profesional, absolutamente. Es más, siempre trataba uno de estar al tanto de lo que estaba pasando, nunca, lógicamente, con el mismo ahínco que cuando está uno en activo, que está uno todo el tiempo tratando de seguir en qué va el siguiente capítulo, ¿verdad? Pero sí al tanto de que, bueno, fue la época en que llegó la ciclosporina, por ejemplo, cosa que no ¡Wow! existía. Imagínense de lo que estamos hablando. Entonces, pues hubo que enterarse que hacía la ciclosporina y los resultados que le dieron realmente, eso sí marcó eso fue un hito en la historia del trasplante, lo sabemos todos. Y entonces, pues eso también de repente, claro que decía uno, bueno, en algún momento. Y llegó un día en que el cerebro te llama a capítulo, esa es la realidad. Dice, oye, ¿cuándo piensas que vas a poder utilizar otra vez lo que está dentro de la caja craneana, verdad? Entonces, las cosas a veces resultan fortuitas porque mi reincorporación al instituto no fue necesariamente por el área de trasplantes. Hubo en esa temporada el doctor Enrique Wolper, a quien aprecio muchísimo, y el doctor Guillermo Robles estaban trabajando en la Secretaría de Salud como subsecretario y como jefe de asesores del doctor, respectivamente, y me invitaron a que si yo quería formar parte como enlace dentro del Instituto Nacional de Nutrición, obviamente con el beneplácito de las autoridades que estaban apoyando la labor de ellos en la Secretaría de Salud. Y bueno, pues me fui a trabajar como enlace.
pero pues era que mandaban de repente un paciente, había que evaluarlo, hacerle estudios, etcétera. Y yo en esa época, habiendo conocido pues todo el desarrollo del departamento de trasplantes y teniendo una gran amistad con Javier Bordes Aznar, que en paz descanse, hablé con él para ver si era posible ayudar en alguna forma a las actividades de trasplante. Y me dijo, por supuesto, si estoy solo. Entonces, poco a poco me fui reinsertando tanto a la consulta como a la cirugía. Y hay que decirlo, por supuesto que es un reto absoluto. O sea, es como volver a empezar a estudiar, casi, ¿no? Entonces, pero eso es una ilusión fantástica, es un acicate formidable, porque se da uno cuenta de todo lo apetecible que es volver a estar en el conocimiento del momento, ¿no? Y por esto comentamos que no era únicamente llevar a cabo el procedimiento quirúrgico, que es precioso, pero no es solamente esto, es todo lo que incluye la medicina del trasplante, que es amplísimo, es algo súper ambicioso. Digo, lo vamos a comentar precisamente ahorita, qué tal la parte infectológica del trasplante. Comentábamos hace rato que es como una medicina aparte, casi, Por ¿no? supuesto. ¿Ah? Y que se requiere pues una entrega en gran medida. Y entonces, bueno, se pudo compaginar muy bien ya en ese momento a la familia, a los hijos con la parte profesional. Y la verdad, nunca me he arrepentido, ¿eh? Absolutamente. Sé que fueron 10 años que se hubieran podido, pues en este caso en particular, dedicarlos plenamente a continuar creciendo en el área de trasplante. Y lo que se pudo recuperar se recuperó y lo que no, no se perdió. No sé si me explico. Claro. La parte del disfrute de las criaturas para mí era importantísimo, ¿no? Y de eso en la vida me arrepentiré, obviamente, y luego se pudieron hacer otras cosas con el paso del tiempo. Como dicen, la ocasión la pintan calva, empieza uno como parte de la participación en un programa de trasplante en el instituto, a involucrarse con sociedades, tanto nacionales como internacionales, proyectos de investigación que siempre son fantásticos porque aprende uno muchísimo. Se estaban desarrollando nuevas drogas inmunosupresoras en aquel entonces, que ahorita eso está un poco en stand-by de unos años para acá. Ya vendrán otra vez, como dicen, las nuevas golondrinas porque se están desarrollando otras, sobre todo para bloqueo de la coestimulación, pero en aquel momento se estaban generando nuevos medicamentos, había muchísimo Qué increíble. sí. Y esa parte fue fantástico porque esto fue lo que permitió una pues un gran involucramiento, tanto nacional como con otros grupos de amigos y de instituciones, como a nivel internacional. México ha tenido una participación interesante en muchos de aquel entonces del desarrollo de medicamentos, sobre todo ya en la parte de proyectos o la parte clínica. Y fue fantástico, sí. Oye, doctor, ¿y nos podría platicar un poco acerca del proceso para todos los que estamos todavía en el camino? ¿Cómo es el proceso de encontrar un nicho que es de tu interés y darte cuenta que ese es el camino que quieres seguir? Porque en medicina hay muchos caminos, ¿no? Y muchas veces en algunas de nosotras perseguimos algo muy concreto. A veces nos encontramos en el camino algo que nos interesa sin haberlo planeado y lo tomamos. Pero en su caso encontró su nicho y lo hizo exponencial hasta ser líder en trasplantes y realmente hacer crecer muchísimo la medicina de trasplantes en México. ¿Cómo es ese proceso? A veces he pensado que muchas cosas se van dando simplemente. Y digo, yo creo que todos estamos claros que a veces uno, en general, en muchos aspectos de la vida, uno ha perseguido algo, pero a veces se da uno cuenta que en el hacer está el logro. No sé si me explico. O sea, no necesariamente porque esté uno pensando, me gustaría llegar a tal o cual cosa, sino que es tanto lo que se disfruta en lo que se hace cotidianamente, que creo que lo otro se va dando un poco como en consecuencia. Es cierto, y es una pregunta, me parece muy atinada, ¿cómo identificar exactamente lo que uno quiere? A veces las cosas en la vida se van presentando y nos van, a veces sin querer incluso, dando pautas. Pongo un ejemplo.
me acuerdo que me encantaba gastroenterología, me fascinaba, la gastro me encantaba, pero en algún momento también decía, bueno, entre gastro y cirugía, no, pues me gusta mucho más cirugía, ¿verdad? Esa parte. Entonces, en aquel momento, el haber estado precisamente cuando se vuelve a empezar, o mejor dicho, se empieza toda esta actividad quirúrgica de trasplante en el instituto y haber podido participar en ello, creo que eso fue algo determinante en un momento dado, que a lo mejor yo ni siquiera lo tenía hasta ese momento conceptualizado. Ahí es donde hablo que a veces hasta puede resultar, a lo mejor no es el término adecuado, pero puede resultar un poco serendípico, decir, sí, estaba en este sitio, estaba en la búsqueda, pero, o estaba haciendo y apareció esto, ¿no? Y la verdad es que supongo que evidentemente si se presenta y se aprovecha y se da todo lo mejor a esa área que interesa, es como cuando se van dando resultados muy positivos. Creo que también muchas veces estamos como en una etapa dubitativa de decir, bueno, entre esto y esto, ¿qué me gustaría más hacer y cómo sería posible llegar a desarrollar tal o cual área? A veces uno no tiene la película completa. De hecho, tiene un pedacito del guión, a lo mejor del inicio, pero y la trayectoria, pues quién sabe, ya irá apareciendo, ¿verdad? Pero se da uno cuenta que en el diario que hacer se van presentando una serie de oportunidades que lo que sí es importante es saber aprovecharlas en el momento, si es que es del interés. Y una vez que se aprovecha la oportunidad, y dedicándole la intención suficiente, acaba uno viendo los frutos, que a lo mejor no fue el móvil primario, o sea, el móvil primario no fue quiero llegar a tal o tal, no, simplemente las cosas como que se van dando, y esto pasa muchas veces en la vida. Sí. Yo creo haber conocido a alguien que diga, no, yo el día de mañana quiero ser, no sé, por decir algo, quiero estar en tal circunstancia, pero sé que para llegar allá tengo que hacer. A veces se imagina uno, cuando ha visto uno figuras muy prominentes en ciencia, etcétera, lo que le pudo haber significado llegar a posicionarse en una determinada área o cargo, pero que sepa uno exactamente todo lo que transitó, cómo se le fueron presentando las cosas. Muchas veces uno no se entera, pero sí se entera uno a lo largo de los años de vida que muchas veces ni siquiera fue que se llegó a esto por haberse propuesto desde el inicio voy a hacer tal y luego tal y luego tal. No, las cosas fueron sucediendo. Nuevamente, creo que aquí se trata un poco de aprovechar las oportunidades. Y volviendo al punto, Armel, que me parece una excelente pregunta, me acuerdo que cuando estuve trabajando mano a mano con Javier Bordes, que era en su momento jefe del departamento de trasplantes, ya el doctor Chávez Peón había salido, se estaba dedicando a otras cosas. Él optó por irse a ser jefe a una institución privada que le habían ofrecido un cargo y alguien se tenía que quedar al frente del departamento. Como dicen, digo, no sé, es una expresión muy socorrida, jálate a la sorda. Entonces fue el doctor Héctor Orozco, también muy querido, que en Uy, paz sí, muy querido. me llamó y me dijo, a ver, comadre, ven para acá, comadre, como hablaba él, genial. Y además había trabajado con él en la residencia, en cortocircuitos, portosistémicos, habíamos hecho muchas cosas, lo conocía muy bien y además una gente muy apreciada. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Que te vas a tener que quedar al frente del departamento. Dije, oiga, doctor, pero ¿sabe qué? Que yo necesito. No te estoy preguntando. Tienes la responsabilidad ahorita de quedarte al frente. Dije, bueno, pues a Así ver. era él, así era él. Era genial. Entonces sí le dije, bueno, pero se tiene que mandar a alguien más ahorita a hacer trasplantes, porque digo, finalmente alguien que venga y que ya se haga cargo, o sea, me dijo, no, tú vas a poder, hombre, no te preocupes. Claro, no había el número de procedimientos que hay hoy en día. Yo creo que en aquella época a la sazón se harían en total 40 trasplantes renales al año, que era lo que, pues para lo que, y esto había ido Es creciendo. mucho, era mucho. Pero era exacto, y era participar en la preparación junto con el grupo de nefrología, en el seguimiento, en la consulta, los proyectos de investigación, escribir artículos, etcétera.
y todo, no sé de dónde, pero el tiempo iba apareciendo. Claro, uno se dosificaba, porque aparte había que seguir participando y compartiendo con la descendencia, que era fantástico, pero los tiempos van apareciendo y como producto de aquello, pues llega uno a empezar, bueno, pues hay que meterse al SNI, toca meter, pues vamos a meternos al SNI, ¿por qué no? Y así se van dando las circunstancias hasta llegar en un momento dado a hacer SNI 3 y dice uno, ay, ¿en qué tiempo pasó esto? O sea, a veces uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Creo que lo que siempre prevalece es que siempre hubo una intención. Eso, o sea, eso nadie lo puede negar. Tuvo que haber habido una intención porque de otra forma, pues cualquiera hubiera dicho, no, esto ya se acabó. No sé si me explico. O sea, cualquiera que no hubiera tenido el interés de continuar hubiera pues soltado quizá la toalla, ¿no? Entonces, que de alguna manera siempre hay una intención y es un placer haber continuado con lo que se estaba haciendo. Y siempre, claro, si se tiene esta certeza de que está uno haciendo lo que a uno le gusta, que creo que eso es bien, esa es una receta muy importante. Por Ujú. eso, esta pregunta de cómo saber qué es o cómo llegar a hacer lo que se quiere, yo creo que una vez que se tiene la idea conceptualizada, a veces se da de casualidad que se pone a la persona en el puesto donde dice, si lo aprovechas, te va a ir de maravilla, que creo Sí. que fue un poco lo que pasó, pero también está la otra parte de decir, bueno, intencionalmente quiero buscar hacer tal cosa en este momento. Lo que venga después ya veremos. Mucho va a depender de la intención y del interés que se le ponga. No sé si esto responde la pregunta. Sí, sí. ¿Sí? Pero hay Y muchos caminos, Armel, perdón, hablando de esto de contemporizar familia con práctica. Nunca hice práctica privada, eso sí hubiera sido muy difícil, o sea, muy, muy complicado. Tampoco nunca fue, o sea, nunca lo extrañé porque pues cuando uno no ha participado mucho en una actividad, pues tampoco tenía suficiente con lo del instituto y con la familia, pues, y no fue. Uh-huh. eso nunca fue su plan, ¿no? No, tampoco, Ujú. tampoco. O sea, quizás si hubiera sido dada una necesidad prioritaria, hubiera habido que haberlo hecho, pero no, y entonces preferí sí dedicarme mucho más a las otras actividades institucionales, con toda certeza. Y Ujú. una vez que encontró su camino, ¿de dónde sale toda esa pasión y entrega por la medicina de trasplante? ¿Qué es lo que alimenta esa pasión todos los días de querer seguir innovando? Porque al día a día, la verdad es que cuando uno entra en una área que está empezando, porque bueno, todas las áreas se pueden expander, ¿no? En potencia, perdón. Nosotros tenemos que mantenernos siempre muy motivados para hacer crecer y crecer y crecer con todas las enormes limitaciones que es abrir un programa, dar oportunidades a otros. ¿De dónde viene esas ganas de innovar, esa entrega y esa pasión a la medicina de trasplante en su caso? Parecería que siempre el móvil primario es el gusto por hacer determinada labor, yo creo. Y en gran medida también el ver alrededor, porque yo me reincorporé cerca de los 40 años otra vez a esta parte práctica, ver gente joven, entusiasta, con ganas de aprender, que en algún momento estuve reactivándome junto con ellos nuevamente, o sea, en este proceso de readquirir una serie de conceptos y conocimientos, porque había transcurrido mucho tiempo y la medicina avanza a pasos a veces que uno no se da cuenta, pero bueno, el querer, como dicen, es poder, entonces empieza uno a reactivar, pero creo que un acicate fantástico es ver ese entusiasmo en las juventudes y esas ganas también de que las cosas vayan a más en el sentido de, obviamente, creo que todos, independientemente de la edad, podemos tener este gusto por el conocimiento y por el quehacer de determinada actividad. Pero creo que algo muy, muy estimulante son las juventudes, el poder crear esta red, esta participación, sobre todo cuando lo hace uno a nivel, en cualquier institución, pues, y que ve uno que uno puede en una o en otra forma también actuar como alguien que estimula, creo que eso es fabuloso. Sobre todo si el área en el que está
es de gran placer y de gran gusto. El hecho de que, por ejemplo, y creo que esto nos ha pasado en muchísimas áreas de la medicina, estar con, no sé, quizá leyendo un artículo y que digan, bueno, si esto se hace de tal manera, seguramente que el resultado, digo, esto pasa como parte habitual de la investigación, ¿qué pasa si se le adiciona o se le cambia o se le hace tal cosa? Y eso de compartir las ideas con el resto del grupo, sobre todo con los alumnos, con gente que está en esta pasión tierna de querer llevar al máximo su desarrollo, siempre es muy bueno porque hay una retroalimentación fantástica. Y algo que a mí me ha enseñado mucho a lo largo de los años, creo que esto es importante, Armel, de hecho me tocó conocerte muy tierna en preparación, siempre muy activa, siempre dinámica, siempre estudiando, siempre viendo. Es que en muchas instituciones se prestan a este intercambio con diferentes especialistas. Digo, no digamos ahorita que señalas la parte de trasplantes. Claro que se vuelve mucho más atractivo si esto se podría, como se pudo en su momento, hacer interactuar con infectología, con cardiología, no digamos con nefrología, pues es punto, o sea, hablando de trasplante renal, con el departamento de inmunología. Cuando uno se pone a ver a lo largo del tiempo, es tan vasto, pero no nada más el área de trasplante, cualquier área en la práctica de medicina, que si se tiene la oportunidad de interactuar con grupos, creo que es una riqueza extraordinaria. Y lo que aprende uno de los demás, de los compañeros, es algo invaluable, o sea, las ideas, el cómo agregar tal cosa para darle un mejor significado a tal fenómeno, etcétera. Creo que eso es algo que estamos en constante aprendizaje, si lo permitimos. Si la gente se cierra y piensa que no, que su área no es tan compaginable con, creo que es un grave error, me parece. Sobre todo si se está en instituciones donde hay esta facilidad enorme de coparticipar y que hay gente valiosísima en todas partes del mundo, que ese es el otro factor. Cuando uno se da la oportunidad en general de hacer estas participaciones, se da uno cuenta de todo lo que aprende. Y creo que esta también puede ser yo no sé si un punto de vista, consejo, no sé cómo se le pueda ni siquiera llamar, pero creo que es de las mejores oportunidades que ocurren en la vida. Y seguro que esto no nada más pasa en el ámbito de la medicina, ha de pasar en muchas otras áreas, pero en medicina en particular, tratándose de que está uno buscando proveer el mejor beneficio para nuestros congéneres, que algún día vamos a estar nosotros también del lado de los enfermos, obviamente, o ya lo hemos estado. Creo que esto le da un significado adicional a toda la actividad que estamos desarrollando día a día. No sé. Yo creo que esto que acaba de mencionar de los grupos de trabajo es algo básico, es algo que las nuevas generaciones necesitan aprender, porque antes era normal ver en los artículos incluso que publicaban 50 autores, ¿no? Y uno corresponding. Y había muchas islas en medicina, ¿no? Muchos doctores que son el experto y por aquí y por acá. Y ahora, a través de los años, hemos aprendido que realmente la forma de mover el conocimiento es a través de grupos de trabajo. Y en los artículos se ve, ¿no? Que aparece grupo de investigación tal y todos son, pues, equitativos. Y yo creo que cambiar esta visión de yo como médico puedo individualmente resolver este problema es muy limitado. Necesitas retroalimentación, necesitas necesitas convivir con gente más inteligente que tú, que te señale, que te rete, que te incomode un poco de repente. Absolutamente. Y porque siempre un resultado colectivo siempre va a ser más interesante y más robusto que un resultado individual, ¿no? Sin duda, creo que ese concepto es extraordinario. Y si de esta pequeña plática esto se puede trascender a quien en su momento lo escuche, creo que es un punto importantísimo. La verdad es que esto nos ha enseñado cantidad. Bueno, no están ustedes para saberlo, pero todo lo que empieza uno a aprender con los infectos, me acuerdo, estaba todavía bastante primario todo lo que había para profilaxis, por ejemplo, de citomegalovirus y de otros herpes virus, era muy limitado lo que había. Y cuando se une uno al grupo de infecto, empieza uno a
adquirir una serie de conceptos y de conocimientos mucho más rápido, porque cualquier duda que uno tenga, oye, ¿por qué mutó y por qué esta mutación puntual causa que tal o cual cosa? Y se la pregunta uno al experto en infecto en esa parte, bueno, el aprendizaje es mucho más rápido, ¿no? Y tener esa confianza de interactuar, creo que sí. Y esto de los grupos de trabajo, bueno, creo que ha sido lo mejor que puede pasar en ciencia, lo mejor. Yo Sí, también lo creo. Pero para la otra cosa que a mí me gusta mucho destacar es que a veces cuando vemos, porque a mí me pasaba cuando era estudiante, veía a estos doctores que ya estaban consolidados en su carrera y yo decía, los observaba y decía, pues es que yo no soy perfecta, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo estar aquí, me da mucho miedo fallar y de alguna manera cuando nosotros vemos a médicos más consolidados, lo sentimos como que todo les ha salido bien, que no ha habido fallas, que han sido perfectos, ¿no? Y creo que uno de los intereses de estas entrevistas es, pues justo lo contrario, o sea, la gente llega a posiciones de toma de decisiones por esfuerzo, ¿no? Y por haberse equivocado, porque eso es realmente lo que te pone a prueba, y el fallar y el tener un rechazo o el equivocarnos o el no dar el ancho es parte de la vida, o sea, es algo de lo que no estamos protegidos, es algo que ocurre, a veces está fuera de nuestras manos, y no sé si quisiera usted compartirnos alguna experiencia que haya sido como un reto muy importante en su carrera y cómo lo pudo sobrepasar, cómo fue que lo pudo transformar en algo mejor. positivo. Estoy tratando de identificar, porque sí es importante, lógicamente, yo no creo que, o sea, que nunca, o sea, que nunca haya habido un tropiezo, claro que los ha habido y los ha habido muchísimos, ¿no? Estoy buscando exactamente un ejemplo que pudiera ser de mucha utilidad. Eh, no se me ocurre en este momento uno en particular, pero algo que sí creo que es muy importante, Armeli, no sé si esto parcialmente pudiera responder esta pregunta, es que creo que nadie tiene derecho de decirle a nadie o a otra persona, tú no puedes, esto no es para ti, tú aquí no tienes cabida. O sea, eso sí no es admisible bajo ninguna circunstancia. Si alguien considera que tú no puedes, bueno, ahí es donde creo que eso puede ser un estímulo. ¿Cómo que no puedo? Por supuesto que puedo, seguro que sí. O sea, en este momento de veras no tengo presente algún ejemplo que seguramente, claro, que vivió unos momentos de que, híjole, y tú, oye, ¿y tú crees que vas a poder hacer esta cirugía? Claro que sí, bueno, me estaba preparando todo este tiempo, conozco perfectamente la técnica quirúrgica y en un momento dado, si tengo algún problema, ya sé que puedo hablarle al maestro en la etapa de preparación. Después, con los años, cuando ya la responsabilidad es plena, tienen que buscar los mejores elementos de los que se aprendieron, y claro que va a haber tropiezos y va a haber en ocasiones fallas y va a haber algún resultado que no es exactamente lo que uno hubiera querido tener, indudablemente. Creo, y no sé si estamos de acuerdo en esto, pero los casos que más nos han enseñado a lo largo de la vida, los casos clínicos, son aquellos donde hubo un problema mayor, una falla. A veces salieron victoriosos adelante después de muchísimo esfuerzo plural, a veces no, a veces hubo un deceso, pero de que esos casos nunca nos dejan vaya, siempre se nos van a quedar grabados y con una enorme enseñanza, creo que de eso no hay ninguna duda. ¿No? Por ejemplo, yo estaba pensando pues en la dificultad de abrir un área como trasplante, ¿no? Que Sí. definitivamente frente a todos los problemas de salud que hay en México, pues el trasplante pareciera que es un lujo, ¿no? O sea, es darle una segunda vida, una segunda oportunidad a alguien más Sí. cuando pues hay problemas de salud inmediatos, ¿no? Sí. Y sobre todo siendo una área que sigue en crecimiento y sigue en expansión, me imagino que en este camino ha sido difícil conseguir pues para empezar a trabajar con gente que esté apasionada por el trasplante, poder tener infraestructura, organizar a personas, conseguir dinero para investigación. Pues, a lo mejor a esos retos que, bueno, son problemas que es la realidad, ¿no? La realidad, Sí. cómo eso no la desmotivó nunca, o sea, cómo siempre le pudo dar un giro para seguir adelante.
Sí, bueno, siempre, como dicen, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿verdad? Tratamos de ver a ver cuál se abre más fácil de las ventanas alrededor. Efectivamente, si uno tenía interés, por ejemplo, muchas veces, que creo que esto pasa hoy en día a nivel internacional, en llevar a cabo o desarrollar una línea de investigación, es decir, bueno, ¿por dónde vamos a abordar el problema? Obviamente, siempre se tendrá que hacer con primero, el mayor conocimiento de lo que uno quiere investigar, porque digo, Ujú. ya hoy en día no estamos para gastar un centavo que no sea perfectamente ubicado, ¿no? Casi siempre se tiene que tener el conocimiento pleno en ese momento y después decir, ok, vamos a ver si no se puede a través de tal... en México sabemos que la mayor parte de los recursos para investigación casi siempre salen del CONACYT. Se Ujú. puede acceder a proyectos a través de estos apoyos para investigación, todos los que tienen todos los laboratorios de la industria farmacéutica internacional, que también pueden ser interesantes. Esta es una buena beta, pero efectivamente en el momento que le dicen a uno, no, pues este proyecto no pasa, empieza uno inmediatamente a buscar la siguiente opción a dónde aplicar pero sería muy triste cejar en el intento después de que sabe uno que la idea es buena, que se puso uno totalmente al día a dónde iban las cosas para dar un pasito adelante y dejarlo separado en un cajón. Eso sería tristísimo. Ahí es donde creo que sí tiene uno que hacer su mejor esfuerzo por decir, a ver cómo le hacemos, porque sí tenemos los elementos humanos y de tecnológicos para que esto llegue a buen puerto. No lo podemos dejar de lado. Creo que ahí sí se tiene que poner un interés quizás adicional hasta que aparezca el recurso para que permita esto llevarse a cabo. Y algo que ha facilitado mucho esto, y espero no estarme desviando y entender bien la pregunta, Armel, Ujú. es que nuevamente cuando se hacen grupos, equipos de trabajo, donde se ve que están todos los elementos y todos los elementos dados, pues, para que lo que se está planteando se pueda lograr, que hoy eso se valora muchísimo cada vez que se hace una revisión de un proyecto de investigación. Creo que esto da en gran medida o es seguramente parte del éxito de que ese proyecto vaya a encontrar el recurso. Y estamos hablando no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo Ujú. cual digo, porque muchos de estos proyectos se van dependiendo de quién lo vaya a apoyar, en IH, o si lo va a apoyar, por ejemplo, un laboratorio de la industria a nivel Suiza. O sea, esto va a pasar por diferentes manos. Y normalmente, si es un proyecto que tiene un objetivo bien claro y que se ve que están todas las condiciones dadas para poder resolver la pregunta de investigación, generalmente se encuentra el recurso. Creo que esto es algo, lo que no se puede hacer es darse por vencido. Creo que, digo, a menos que de plano se pierda el interés en eso en particular, pero, pero no, yo no creo que sea bueno darse por vencido. Yo creo que hay que seguir intentándolo otra vez y otra vez, en la medida que haya este interés, ¿verdad? Ajá. Ujú. Doctora, La vida son retos, a final de cuentas, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta, pero ahí están los retos y hay que estar contemporizando con ellos y resolver, pues. ¿y cómo fue para usted a través de su carrera el seguir creciendo, mantener una armonía y un crecimiento pues en su familia y al mismo tiempo el compromiso académico y laboral que tenía? ¿Cómo logró compaginar eso? Sí. Pregunta súper sencilla, ¿verdad? No, porque el día tiene 24 horas. Yo creo que por eso, no. No, generalmente sí, digo, normalmente, pero tampoco es que esté uno tan programado, o sea, como esa gente que dice, me voy a programar y tengo que hacer. No es para tanto tampoco. Sí, obviamente sí está. Creo que lo más importante es que siempre está presente, omnipresente la intención. Decir, ok, esto interesa, esto hay que hacerlo. Normalmente, claro, la parte de educación de los seres queridos y el acompañamiento y todo siempre está ahí, pero hay horarios de todo y normalmente en la época habitual, si estamos hablando de compaginar la parte familiar con la parte profesional, eh,
creo que hay bastantes fórmulas hoy en día. Si un día tiene uno, por ejemplo, en el caso quirúrgico, hay una cirugía en la tarde, en la madrugada, etcétera, pues hay un papá, están abuelos, o sea, siempre hay alguien que puede también ayudar, ¿no? A asistir. Creo que esa parte, si uno la organiza, normalmente se puede. Sé de cantidad de ejemplos distintos, de personas que conoce uno, que son amistades, también en este caso, por ejemplo, cirujanas, que han buscado diferentes fórmulas y que les han resultado. Por ejemplo, hablando del programa de Mentor-Mentee que tiene la Women International la Sociedad Women in Internacional Transplantation, ¿no? Plantation, se da uno cuenta cada vez que alguna de ellas se ha expuesto de qué cantidad diferente de fórmulas hay. Algunos países tienen muy buenos, digamos, cuando son más pequeñitos, daycares, que a veces lo extienden más tarde. Hay muchísimas fórmulas. Hay quien consigue a una persona sumamente responsable que va y que está en casa a los horarios en que la mamá o el papá no pueden estar presentes, ¿no? Pero creo que sí lo que pasa es que no creo que haya una sola fórmula, creo que hay muchas. La cosa es encontrar cuál es la que a uno le acomoda mejor. Y siempre, obviamente, como claramente, ¿qué prioriza uno? Bueno, habrá momentos en que si tiene uno una criatura con fiebre, con una enfermedad exantemática y se está sintiendo fatal, hay que estar. O sea, creo que esto ni siquiera se pone en duda, ¿no? Claro. Y también hay manera de arreglar los asuntos a nivel de la institución donde se está laborando, etcétera. A veces siento que me parece muy prudente la pregunta, pero a veces siento que cuando uno se lo plantea en frío, como que el mundo se cierra y no pasa nada. Me dice, todo pasa y ya pasó, eso es real. O sea, hay momentos que sí dice uno, bueno, tengo la sesión mensual del instituto, necesito terminar de analizar tal cosa, no he terminado tal. Entonces, a lo mejor llega un fin de semana que dicen uno, váyanse a pasear, adiós, luego nos vemos, por ejemplo. Entonces, sí, se perdió un ratito con ellos, pero está uno terminando otras actividades igualmente satisfactorias. Pero lo que quiero ir con, a lo mejor son ejemplos muy simplones, pero muy reales también, que nunca, o sea, acaba pudiéndose, pues, buscándole a los momentos y decir, bueno, es cierto que a veces si quiere uno terminar un artículo donde igualmente ha participado mucha gente y hay un compromiso y hay tiempos, decir, ok, pues me quedo un poco más tarde y a lo mejor en lugar de dormir 7 horas voy a dormir 4, pero terminé, por ejemplo. Y esto en etapas más jóvenes se puede hacer más fácilmente. A estas alturas dice uno, no, pues créeme, ponerse uno a trabajar a las 2 de la mañana como que no es muy agradable, ¿verdad? Pero cuando hay esa parte y esa juventud con esas ganas, claro, pero por supuesto que esto se puede, ¿no? Ahora, ¿sabes? Perdón. No, que digo, perdón, volviendo al ejemplo, cuando escucha uno, dice uno, claro, es que hay muchas fórmulas, o sea, cada quien encontró cómo poder hacerlo, ¿no? Y algo que quería comentar, es cierto, muchas veces, bueno, esta es otra área interesante, mucho se ha comentado y mucho de lo que motivó la creación de este grupo de Mentor-Mentee es que muchas de las médicos en formación durante la residencia y todo, como que percibían que no les ponían el mismo interés que a sus compañeros, ¿no? Sobre todo a los compañeros varones. Entonces, había quejas, por ejemplo, porque ellas como que querían sentirse con esa certidumbre de que pues estoy haciendo lo correcto, sé que soy una persona, por ejemplo, comentarios, fulanita, es una persona inteligente, dedicada, con gran interés en su área, y a pesar de eso siente que no le dan el mismo trato o no le dan la misma importancia que tienen sus compañeros. Yo creo que la mejor receta en esos momentos es seguir de frente, ¿verdad? Con la idea que uno tiene en la cabeza, desarrollando su mejor potencial. Y si el fulano, por decirlo, perdón que me equivoque, a lo mejor con esa designación no es nada apropiada, pero si la persona que no le está poniendo atención no se da cuenta del valor que tiene
el desarrollo de esta médico en ese momento es porque le falta crecer. Eso es una realidad. Ojalá que alguien se lo diga cuando ella se esté sintiendo en cierta desventaja. Decir, lo que pasa es que no ha crecido, o sea, no, sabrá mucho de tal cosa, pero le falta mucho en otros aspectos humanos. Y ese es el problema. Entonces, no te sientas ni te amedrentes, ni te sientas menos. Tú sigue, como dicen, a veces, haz de cuenta como los caballos que se ponen esto y pa'lante, pa'lante, pa'lante con todo, pues con toda la intención y con todo el gusto que le reditúa lo que está desarrollando, ¿no? Me parece. Claro. Y ahorita que es esto que acaba de decir de tener una mentora y este acercamiento de un médico que es joven con un médico consolidado, yo creo que eso puede cambiar mucho la historia del entrenamiento médico en muchos sentidos, porque creo, ¿cuál es la responsabilidad o cuál es la fórmula con esta gran responsabilidad que es formar recurso humano, que es formar nuevos médicos y las nuevas generaciones? ¿Cómo ha sido eso para usted? Muy interesante. Creo que parte, o sea, nos ha tocado vivirlo como parte de la formación de médicos residentes en trasplante, por ejemplo, que de hecho, dicho sea de paso, los que han hecho trasplante ya son cirujanos o generales o urólogos o vasculares en su minoría, pero la mayoría ya vienen, ya son gente formada. Entonces, pues siempre, de todas formas, el llegar a una nueva área, a un nuevo, ¿verdad? Un nuevo grado de preparación, pues siempre viene acompañado de algunas dudas, qué voy a hacer, cómo lo voy a implementar, cómo voy a compaginar tal o cual. Creo que esa parte es formidable. Casi siempre ellos acaban estando involucrados, por ejemplo, como parte de su proceso formativo, en esta suerte de investigaciones que se hacen normalmente en casi todas las instituciones y de las cuales se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo de la parte humana del grupo, de la parte del conocimiento del grupo. A lo mejor a veces hay que hablarlo y trascenderlo. Hay gente que lo capta a la primera, pero en ocasiones es importante sí plantearlo y decir, esto va a servir muchísimo para tal o cual cosa y vas a ver que te vas a sentir de tal o tal manera y eres parte del equipo, etcétera, ¿no? Creo que eso se nota muy pronto, pero si hay necesidad de hablarlo y exponerlo directamente, creo que es muy bueno, tanto que la persona mayor se acerque con la persona más joven que la puede uno notar dubitativa y que a su vez haya esta capacidad de dirigirse a la persona mayor y decirle, bueno, yo necesito que me cuentes cómo es tal o cual cosa, ¿no? Creo que lo que sí es muy importante y me parece que deberíamos estar en obligación es tener esta apertura para poder escuchar. Creo que eso sí es muy importante. O sea, no decir, no, bueno, pues hay que encuentre, ¿no? Hay que vea cómo va. No, me parece que eso sí no estaría correcto, sobre todo cuando la persona que ya lleva muchos años en la práctica seguramente transitó por varias dificultades que si puede en un momento dado hacerle más fácil el camino a la persona en formación, creo que es lo mejor que puede hacer. Así Y es. sí se convierte casi que pues en una obligación. Y hay muchos momentos para hablar tomándose un café en la mañana antes de la cirugía, juntándose un día a tomar el lunch, o sea, citándose específicamente a un horario determinado para hablar. O sea, a veces salen conversaciones totalmente, digamos, impensadas, de que es que me sentí de tal o cual manera. O sea, hay muchísimas formas. Se puede hacer muy estructurado, decir, ok, yo sé que tengo un mentor o una mentora y que en el momento que sienta ciertas dudas puedo acudir y ver qué sale de esta conversación, ¿no? Pero sí creo que es un poco una obligación que uno tenga esa apertura para poder escuchar y poder sugerir lo mejor que uno pueda. Creo que eso sí es importantísimo. Y esa actitud tiene que nacer de todos nosotros, no tienes que ser una persona consolidada y el director de servicios, simplemente con que tengas un poco más de trayectoria que otros médicos, es tu obligación también, ¿no? Exacto. Se llama sensibilidad, ¿verdad? Un poquitito de sensibilidad, oigan, pues aquí estamos, ¿no? Total. Sí. Sí. Y se aprende mucho también de escuchar, de escuchar a los que están en formación, porque a veces ayuda eso a corregir ciertas actitudes que, en fin,
Que son difíciles de percibir, ¿no? De percibir. Exacto, exacto, exacto. Y ahora, yo creo que una de las, hablando con la doctora Meave hace algunas semanas, ella dijo algo que me interesó mucho, que dijo, hay que aprender a no darse por vencido, y porque los que siguen adelante y sigue creciendo su carrera, son aquellos que se levantan y se levantan y se levantan, y ser resistente al rechazo, ser resistente al fracaso. Entonces, ¿cuál sería como su postura para todos los que nos están viendo en cuanto a esto, en cuanto a no darse por vencidos, a no perder seguridad, a no perder motivación, y acostumbrarte a que va a haber muchas puertas que se cierren, y eso no significa nada? Tienes Sí. que seguir adelante. Totalmente. Un poquitito quizá expresado de una manera diferente era lo que yo me refería antes, en el sentido de que no tiene, o sea, no podemos permitir que una persona coarte nuestros sueños y nuestro desarrollo. O sea, no tiene por qué ser así. Ese es un punto muy importante y entiendo perfectamente. Aloha Meave es una gente brillante, creo que lo puso muy claro, indudablemente. Creo que lo más importante es decir, claro que sigo y persevero porque esto es lo que me interesa y esto es lo que quiero. Y si a alguien no le parece, qué pena, mala tarde, ¿verdad? Como dicen, pero sí no permitir, sobre todo, que alguien pueda interferir con esa parte del desarrollo que uno se ha planteado. A veces, en ese sentido, a veces hay que ser un poco Montessori. Cada ser humano tiene un ritmo de aprendizaje y esa parte creo que es muy respetable. O sea, hay personas que de repente con ver un procedimiento una vez ya lo tienen y otros necesitamos 2 o 3 o 4 veces para poderlo dominar. También y lo van a hacer igual de bien a la postre. Esa es la parte que debemos de entender, que a veces durante el desarrollo nos puede tomar un poco más de tiempo aprender cierta actividad que otra, pero esto no significa que haya menos capacidades al que le toma un poco más que el otro. Exacto. Tiempos son distintos de aprendizaje y las aptitudes a lo mejor varían un poquito, pero se van a lograr. Entonces, en ese sentido, sí estoy totalmente de acuerdo que la perseverancia y el no permitir que alguien diga, no, es que tú para esto no sirves, o sea, empezando porque la frase es totalmente demeritante, pero lo hemos escuchado. No, fulano no sirve para eso. Sí. O sea, seguramente que sí ha de servir, a lo mejor le va a tomar un poco más de tiempo, pero de que sirve, sirve, ¿no? Ese tipo de cosas, y estoy totalmente y concuerdo con lo expresado por ti ahorita, que mencionó Aloha, que no hay manera de que si uno se lo pone como como un propósito y como una finalidad, si uno tiene realmente el interés, que uno vaya a cejar y decir, no, pues mejor ya, porque pues ya como tuve esta situación y la sentí como fracaso, a lo mejor ese día se sintió uno mal, pero al día siguiente, con ánimos recobrados, a seguir adelante, ¿no? Sí, hay que ponerle intención, naturalmente, pero sí tiene uno que tener muy claro que cuando uno se propone algo, hay que perseguirlo. Eso es que ni qué, ¿no? Y ahorita con toda su trayectoria, ¿cuál sería, si le quiere dar un mensaje a los que nos están viendo ahorita, alguna recomendación que a lo mejor alguien más le dio a usted y que la acompañó a través de su carrera? Todo este tiempo, ajá. Siento que de alguna manera la hemos estado señalando y creo que la escuchamos a lo largo pues no en una sola ocasión, sino en varias ocasiones, ¿no? Primero, aprovechar la oportunidad, que eso siempre va a ser excelente. A veces la oportunidad puede pasar porque no estaba hecha para que nosotros o sea, no fue una oportunidad en realidad, ¿no? Porque pasó y no fue del total interés, pero en ocasiones cuando uno la detecta dice uno, esto es exactamente lo que sí, y ahí es donde tiene uno que enfocarse definitivamente. Yo creo que algo muy importante, esto que estamos comentando ahorita, en alguna ocasión me lo dijeron a mí también, no permitas que nadie te lastime la autoestima. O sea, esto es parte de un aprendizaje, o sea, no se vale que una persona quiera demeritar a otra. Primero, habla muy mal de quien trata de demeritar a otra, pero
también hablaría muy mal que alguien permita que demeriten su autoestima. Entonces ahí sí tiene uno, y esto es importante en la vida con los hijos, con los hermanos, con toda la familia y obviamente con todos los compañeros y todas las amistades a lo largo del tiempo. Una cosa es que uno pueda emitir a lo mejor algunas palabras como consejo, pero respetando siempre la individualidad y la estima de la persona. Esto es algo que no podemos permitir que nos lastimen. Esto sí va a ser muy importante. Y hoy en día esas partes digamos, del cuidado del alma, por decirlo de alguna manera, de cada ser humano, es importantísimo tenerla siempre presente. Ya sea que se trate, por ejemplo, de un alumno en formación que viene a pedir un consejo o que incluso puede llegar a decir, pues, es que esto no era lo que yo quería. O sea, estoy consciente de que, por ejemplo, es un ejemplo, yo pensé que yo iba a estar encantado en esta área de medicina y me estoy dando cuenta que no es lo que yo quiero. Bueno, ok, y ya pensaste que otra área te podría gustar. Tampoco que lo tomen como un fracaso, eso no es un fracaso, es Claro. simplemente me acabo de percatar que esto no es lo que yo supuse que me iba a encantar. Pues, y al rato voltea a otra parte y se da cuenta que allí estaba lo que realmente era su máximo en la vida y lo logra. Entonces, como que, porque es que también esta parte la comento porque muchas veces se ha dicho, no, pues es que fracasó. ¿Cómo que fracasó? Dice una vez, ¿de qué estamos hablando? No, es que empezó la residencia y a los al tercer semestre dejó, bueno, pues porque se dio cuenta que no era lo que quería. Y luego se van a hacer otra cosa y son gente exitosísima y encantada. O sea, Claro. a eso nos referíamos también. Hay tantas fórmulas que lo que yo creo es que uno no se puede permitir desmotivarse porque siempre va a haber alguna motivación. Digo, estamos hablando de las condiciones habituales de la vida, ¿no? Hay momentos de depresión que puede uno llegar incluso a lo mejor a requerir algún tipo de ayuda extraordinaria, pero estamos hablando de las condiciones normales que uno se puede dar cuenta y decir, pues no, la regué, aquí no era donde yo quería, pero aquí sí. Entonces, tratar de seguir y seguir y seguir, ¿no? Pero sí quiero insistir muchísimo en esa parte de la autoestima porque, como dicen, no ha nacido, ¿quién le pueda quitar la autoestima a la otra persona? Y si lo está haciendo porque esa es su naturaleza, muy triste, por cierto, que la otra persona no se lo permita. Creo que eso es muy importante. Qué bonito, doctora. Muchas gracias por compartir eso. Pues bueno, creo que la plática ha sido como bastante buena. Le agradezco de verdad su tiempo, y muchas gracias a la inspiración para todas nosotras, y todos los médicos que ha formado, que pues estamos en donde estamos también por seguir su ejemplo, ¿no? Y gracias a su ayuda. Muchas gracias, Armel. No, muchas no, gracias. Y volvemos al punto. Ha habido una gran reciprocidad, de verdad que sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que tengan muy Muchas gracias, doctora. Gracias, nos vemos. Bye.